Para que estoy grabando el techo. Ahí está, bien. Vamos a poner ahí está. Bien, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Ahora estamos calculando, ¿verdad? Cuánto estaba omega n. Entonces, de esta ecuación, deducíamos que omega d más sigma al cuadrado es igual a omega n al cuadrado. ¿Y esto a qué se parece también? Que hace un momento estuvimos mirando. A ver, lo tengo dibujado, del otro lado. El teorema de Pitágoras. Al teorema de Pitágoras nuevamente. Pero entonces acá, ¿qué estamos calculando? Cuando hacemos omega d al cuadrado más sigma al cuadrado, ¿qué estamos calculando? A ver, ¿puedes poner otra hoja? Y el módulo. N, al cuadrado. Omega n al cuadrado, sí. O sea, entonces ¿y de dónde aparece esto acá? Porque terminamos reduciendo que omega n es igual a la raíz de omega d al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Y eso en dónde lo he dibujado? Y el Eso módulo como ahí que arriba. La hipotenusa. La hipotenusa, exactamente. Nuevamente estamos con la hipotenusa. O sea que con el valor o la posición de las raíces, calculamos cuánto es omega n y podemos calcular cuánto es, ¿verdad?, el amortiguamiento. Tenemos en forma directa y la frecuencia natural atenuada, amortiguada, perdón. Entonces, de esta manera, las raíces en el plano complejo me caracterizan al sistema. ¿Entendido? Sí, la llevamos. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a la parte nueva, porque siempre estuvimos analizando lo que estuvimos viendo, cómo respondían los sistemas. Nos quedó algo de la hojita para atrás, profe. Vale, la hojita para atrás no terminé yo de... No, la otra. De donde empezó a poner la raíz. Ahí es. El cuadrado. Es igual a 1. Está. Bien. Perfecto. 4. Y aquí viene toda esta historia, porque todo tiene un sentido, si no estamos haciendo cosas medio al pedo. Entonces vamos a resumir de nuevo. Tenemos, por un lado, sistema de primer orden. La respuesta es esto así. Segundo orden. La respuesta puede ser así, así, así o así. ¿Verdad? Cuando estamos, son todas las posibilidades que tenemos. Bien. Ahora, pero nosotros, sucede que en el mundo, en la vida real, los sistemas a veces no son solo de primer o segundo orden, son de órdenes superior. Sistemas de órdenes superiores. ¿Verdad?
Eso implica que yo voy a tener, por ejemplo, un sistema que sea K sobre S al cubo más S al A es al cubo, BS cuadrado, más CS, más D. ¿Correcto? ¿Y por qué yo estudié los sistemas de primera y segundo orden? Porque son los más fáciles. Pero recordemos que siempre estamos buscando ladrillos para construir edificios más altos. Esto va a implicar que yo pueda tener K sobre un coeficiente A de S más raíz 1, o sea, de A, S más B, S más D, S más C. Voy a tener, perdón, 3 raíces. Terminé acá. Ahora, me confundí yo. No importa. ¿Bien? Pero, este sería el caso donde tengo un sistema con 3 raíces reales diferentes. ¿Bien? Yo puedo tener un sistema de tercer orden donde tenga una raíz S más alfa 1, ¿verdad? Pero después tenga un sistema que sea de S más sigma más menos J omega D. Tengo 2 raíces conjugadas, 2 raíces con parte imaginaria, ¿verdad? Perfectamente puede suceder esto. Y si yo tengo un sistema acá, ¿verdad? ¿Yo en qué lo puedo convertir a esto? Si yo aplico descomposición en fracciones simples, esto me va a quedar como un valor en M1 sobre S más alfa 1, sistema de primer orden, más la respuesta de un sistema M2S más M3 sobre el sistema de segundo orden que tengo acá, que es S al cuadrado más 2z omega n por S más omega n al cuadrado. Sistema de segundo orden. Entonces, por superposición, yo tengo esta respuesta conocida y va a ser esta. Y esta respuesta es conocida y va a ser alguna de estas 5 o 4. ¿Verdad? Entonces, en un sistema de tercer orden, puedo deducir cómo se va a ver, puedo calcular cómo se va a ver. Porque si tuviera que hacer hallar las raíces de tercer orden, aún se puede hallar, ¿verdad? No es imposible. Con algunas características puedo aplicar Ruffini, con otras puedo bajar un grado, puedo hacer un análisis de la función para ver dónde puede establecer, hasta buscarlo. Profe, Puedo hacer muchas cosas. Dígame. a ver, un poquito. Usted acaba de decir que en el sistema de tercer orden, y después mostró como que puede saber cuál es de la gráfica del segundo orden sería la que se usa. O sea, ahí me enredé. Vamos a ver. Si yo tengo esto, de tercer orden, ¿verdad? Yo puedo convertirlo en esto. Está, sí, sí. Y ahí tiene una de segundo primer orden. orden y segundo orden, exactamente. ¿Verdad? Pero no termina ahí el asunto. Vamos a ver, o sea, tampoco es tan fácil, porque si yo tengo un polinomio de este estilo, encontrar una raíz tiene que ser real. Eso, infaltable. No hay una ecuación de tercer grado que no tenga al menos una raíz real. Sí, Barbé, dime, ¿qué precisabas? ¿No me mostrás la parte de arriba de la hoja un segundo? ¿Sí? ¿Cómo no?
Gracias. Está. De nada. Ya está, profe. Bien, bien. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, vamos a ampliar esto un poquito más. Vamos a meter un sistema de cuarto orden. Eso implica que voy a tener K sobre S a la cuarta más A S al cubo más B S al cuadrado más CS más D. ¿No? Esto lo puedo convertir en, si tuviera todas raíces reales, sería K sobre un coeficiente, como puse un 1 acá, 1 va a ser, entonces, S menos alfa 1, S menos alfa 2, S menos alfa 3, S menos alfa 4, que sería el mejor de los casos, ¿verdad? Pero podemos tener posibilidades de raíces conjugadas o raíces dobles, ¿correcto? O sea, podemos tener K sobre S menos alfa 1 al cuadrado, raíz doble, S menos alfa 2, S menos alfa 3. También otra posibilidad es que tuviéramos dos raíces dobles reales. Sería K sobre S menos alfa 1 al cuadrado, S menos alfa 2 al cuadrado. ¿Bien? Y después podemos comenzar agregando raíces imaginarias. Entonces podríamos tener K sobre S menos alfa 1, S menos alfa 2, S cuadrado más 2z omega n por S más omega n al cuadrado. Ahí tendríamos dos raíces reales diferentes y una conjugada. O podemos tener una raíz doble, real, entonces sería S menos alfa 1 al cuadrado por S al cuadrado más 2z omega n por S más omega n al cuadrado. ¿Bien? O podemos complicarla más aún y decir que tenemos dos pares de raíces conjugadas. Entonces, K sobre S al cuadrado más 2 epsilon 1 omega n1 por S más omega n1 al cuadrado por S al cuadrado más 2z 2 omega n2 por S más omega n2 al cuadrado. O sea, con cuatro raíces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posibilidades de expresión, ¿verdad? Y todas las podemos componer en sistemas de primero y segundo orden. ¿Se entiende la idea? Sí, espera un poquito. Sí, copia un Aquí lo que me interesa ver es que yo puedo calcular, ¿verdad?, cómo son cada una de las funciones individuales que me genera cada raíz. Y después me falta sumarlas. No es tan simple, hay que sumarlas además.
¿Está? Bien. Perfecto. O sea, el último corresponde a los dos pares de raíces conjugadas. Sí, exactamente, las dos pares de raíces conjugadas. Ese trabajo no es simple. O sea, vamos a ver, aquí parece una simplificación, pero no es nada simple. Imagínense que ustedes tuvieran que sumar una raíz triple, donde ustedes tienen una componente por la raíz real, que es una exponencial, y tienen un par de raíces conjugadas que le generan y tienen que sumar esto, ¿verdad? Entonces, un poquito más complejo el cálculo de cuál es en función del tiempo. Y ahí es donde entra a funcionar MATLAB, que nos permite hacer esta clase de dibujos. Igual ustedes tienen que poderlo calcular. ¿Por qué? Porque ustedes después que descomponen la ecuación, la descomponen en fracciones simples, ¿verdad? O sea, descomponer transferencia en fracciones simples. Y por cada fracción les calculan los puntos singulares a la curva. O sea, el tau que tenga la curva, el sobreimpulso, la frecuencia natural amortiguada, la frecuencia natural no amortiguada, todas las características que se calculan de un sistema. ¿Correcto? Desde el primer orden se calcula la amplitud, se calcula el tau, y el tiempo de asentamiento. Si es un sistema de segundo orden, lo mismo. Cuando tiende a infinito, cada uno de los parámetros sobre impulso, tiempo de sobreimpulso, tiempo de levantamiento, todos los parámetros se pueden calcular, ¿correcto? Pero eso van a ser parámetros parciales, no van a ser totales, pero nos van a dar una idea de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Esa es una idea de cómo se puede trabajar con funciones de nivel superior de forma un poco más simple. Pero no es la única manera. ¿Correcto? Sí. Bien. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es principalmente determinar si el sistema es lo que se llama, ¿verdad? Si un sistema, cuando el tiempo tiene infinito, se va a quedar quieto, se va a mover, como quien dice. Es un tema muy importante. No está relacionado con que si tiene error o no. Puede tener un gran error, pero yo no estoy hablando de que tenga error, sino de lo que se llama la estabilidad del sistema. ¿Correcto? Y esto es un tema muy importante para toda la teoría de control. O Un sea, sistema... perdón, o sea, si el sistema se mueve no es estable, y chao, eso es lo que en definitiva Vamos a ver. Cuando tenemos un sistema de primer orden, se ve medio la borroso, función... sin tanta definición se ve, no sé por qué algo. Me parece que la señal del profe, los barritos están amarillos ahí, me parece que el internet, A profe. ver, voy a apagar la otra máquina para que no me afecte. Ahí pasaron a estar blancos, pero la imagen sigue borrosa. A ver, ¿mejoró? La imagen está borrosa todavía, pero las barritas están en blanco ahora, por lo menos. Antes estaban en amarillo. Acá No sé apagué si eso es. Pasa que eso depende de si hay más gente en la UTU. O sea, sé que hay más gente en la UTU, pero, por ejemplo, ahora lo que hice fue apagar la computadora que tenía al lado, para que no me consuma internet. Eso puede ayudar a que... Ahora creo que está un poco más No, pero nítido. está mejor ahora. No está tan pixelado ahora. Perfecto, bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver. Un sistema de primer orden, ¿verdad? Solo tiene esta clase de respuesta. O sea, que ¿Cómo ahora se arrancamos compara con la el- estabilidad. Profe, ahora arrancamos con la estabilidad. Exactamente, por estabilidad. Bien. Estabilidad. Un sistema de primer orden siempre va a tener esta forma. Si yo comparo un sistema con el otro, puedo encontrar un sistema que tenga más tiempo para estabilizarse o menos tiempo
o mayor señal de salida, ¿verdad? Según las características de la función de transferencia que él tenga, siempre considerando que estamos trabajando con la misma entrada. ¿Correcto? Un sistema de primer orden solo va a tener esta clase de respuesta. Un sistema de segundo orden, podemos tener varios tipos de respuestas. Podemos tener una respuesta similar a la primer orden, ¿verdad? Una respuesta que sea un poco más rápida, pero también similar a primer orden. Una respuesta que oscila, pero cuando el tiempo tiende a infinito, queda estable. Y por último, puedo tener un tipo de respuesta, por último no, porque no es un tipo de respuesta, un tipo de respuesta que haga de esta manera. ¿Eso depende del orden del sistema, puede ser? No, el otro sistema no. Esto va a depender del coeficiente de amortiguación. Inclusive, tenemos la opción de que el sistema funcione de esta manera. O sea, la señal no solamente oscile, sino que crezca. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Si yo diseño un sistema, me puede interesar que tenga este tipo de respuesta. Este tipo de respuesta, y hasta este tipo de respuesta le aparece la oscilación. ¿Qué sucede? Muchas veces la planta, nosotros no podemos alterar que la planta responda de segundo orden. No se puede evitar. La planta es inamovible, ella va a responder de segundo orden. Nosotros diseñamos la etapa de control para que sea un segundo orden amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. Pero si la planta es no amortiguado, va a oscilar. Y si aún es peor, ¿verdad? Puede ser no amortiguado y divergente. Lo cual sería peor aún, ¿verdad? Porque puede tener también un tipo de divergencia que funciona de esta manera, sí, se va, divergente. Eso, muchas veces la planta podemos acomodar su funcionamiento, pero no podemos cambiarlo completamente. Bien. Entonces, tema que en algún momento del tiempo, cuando yo su entrada no la varío, él no varía, yo digo que el sistema es estable. A ver, yo aplico una señal escalón a la entrada. ¿Verdad? Tengo un sistema que lentamente va a alcanzar el escalón. Otro que más rápidamente alcanza el escalón. Y otro que oscila un poco y después queda pegado al escalón. Esas tres formas del sistema se dice que son estables. ¿Por qué? Porque cuando la entrada no cambia, la salida no cambia. Pero los otros dos, donde oscila constantemente, por más que la entrada se estabilizó, él sigue oscilando, o oscila en forma divergente, o directamente es divergente, esos sistemas son no estables. A ver, ¿es estable si le entra un escalón? No. El escalón es yo de prueba. Yo quiero verificar en mi laboratorio si mi sistema es estable. Entonces, ¿qué hago? Le inyecto un escalón. Está, bien. El escalón es la entrada, la pongo yo a la entrada. Y Correcto. controlo la salida, a ver qué hace. Está. Ahí es que se ven las variantes de las distintas estabilidades que hay. Si hay o no hay. ¿Va? Ahí está. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo para que se entienda que la estabilidad no siempre es el mismo parámetro que la entrada. Vamos a ver. Yo tengo un motor, ¿correcto? Y ese motor le doy 10 voltios de entrada. Si es un motor de continua, que funciona para 10 voltios, ¿qué va a hacer el motor? Ya. No va a hacer nada con 10 volts. En continua, ¿cómo es? Vamos a ver, tengo un motor de continua, de 10 volts, le aplico 10 volts, ¿qué hace el motor? Gira.
Gira, perfecto, el motor gira. Bien. Entonces vamos a ver, yo tengo un cuentakilómetros, sí, un cuentakilómetros tengo, se lo agarro al eje. Imagínate un autito de juguete, Álvaro. ¿No, Sí, profe? sí, sí, está claro. Está. Bien, bien. Ahora, la distancia que recorre ese eje, la distancia angular que recorre el eje, ¿es constante o aumenta continuamente? Y es constante si la tensión es constante. Disculpame, si está girando y estoy viendo Yo diría que al principio el acelera y desplazamiento después angular, perdón, el desplazamiento angular, el recorrido angular, ¿cómo es a medida que pasa el tiempo? yo diría que al principio acelera, o sea que es como una función al cuadrado, hasta que después la velocidad pasa a ser constante y ahí la posición es un polinomio de primer grado, o sea, tenés tipo velocidad por tiempo. No, Bueno, está bien, es un polinomio de primer grado, pero ¿cómo es el desplazamiento angular? ¿Es constante o varía? cuando lo tiene infinito el tiempo sería variando, varía. Ese Variando, tipo, ¿verdad? por ejemplo, no Mientras el sé, motor, vamos a ver, mientras el motor igual a esté X. girando, la posición angular aumenta, cada vez más grados, cada vez más grados, ¿correcto? Entonces, Si el motor está girando, la posición varía, digamos, el ¿no? bigráfica, por supuesto, la posición va aumentando. La posición, dije, el desplazamiento angular aumenta. Entonces, si yo grafico tensión de entrada, la aplico un escalón, y veo cuánto ángulo recorre, es un sistema divergente. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Yo tengo un motor y yo voy a medir su Divergente con aumento. desplazamiento angular. A medida que pasa el tiempo, el desplazamiento angular cada vez es mayor, cada vez recorre más ángulos. 360, 720, 1080, no, 1080 no, sí, 1080, y así sucesivamente. Va aumentando el ángulo que recorre. Es un sistema que si yo lo mido desde el punto de vista tensión de entrada, desplazamiento angular, me da que es divergente. ¿Se entiende eso? Sí, Si yo, como dijo el compañero autito, le prendo el motor, sale para adelante y no se detiene más. Cuando tenga pila, el loco va a ir para adelante, o sea que su distancia va a aumentar, me deja atrás. ¿Bien? Ahora, voy a cambiar de magnitud. Yo quiero verificar la velocidad angular, o sea, que es la velocidad con la que varía el desplazamiento angular. ¿Qué sucede con si yo grafico la tensión de entrada respecto a la velocidad angular? Cuando el ¿Cómo tiempo es? es infinito, la velocidad es constante. Exactamente, el sistema es estable. ¿Bien? Un sistema es estable o no estable según qué magnitud nosotros chequemos y siempre que si no varía la entrada, la salida tampoco. Al principio puede variar, es la respuesta transitoria, pero después que se aparece la respuesta transitoria, tiene que aparecer una salida estable. Que estable no es que esté quieta, porque un motor gira, no está quieto, pero tiene una salida estable en función de la velocidad, por ejemplo. ¿Me explico? sí. Bien. Entonces, vamos a definir estabilidad antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces tenemos que estabilidad ¿qué característica es? Es cuando un sistema, perdón, estabilidad no, sería un sistema estable, vamos a definir, porque es más fácil definir eso que estabilidad, sistema estable. Estable. Sistema estable es cuando el sistema tiene
entradas constantes y sus salidas son constantes. Eso es algo estable. Esta propiedad del sistema que cumplan con esto dice que tienen estabilidad absoluta. Y si nos vamos, ustedes no usen esa definición, usen la definición del Ogata o del libro que estén estudiando, que es más formal que la que yo les acabo de dar, ¿verdad? A ver si encuentro acá la... Ahí está. El Ogata dice que al diseñar un sistema de control debe poderse predecir el comportamiento dinámico del sistema partiendo del conocimiento de los componentes. La característica más importante del comportamiento es la estabilidad absoluta, o sea, si el sistema es estable o inestable. ¿Bien? Eso es que un sistema sea estable. Cuando no hay entradas o las entradas son constantes, las salidas son constantes también. A partir de que se aparece la respuesta impulsiva, porque como ustedes dijeron, si yo le doy 10 bolas al motor, primero acelera hasta llegar a la velocidad de funcionamiento y ahí se queda. ¿Correcto? Eso es estabilidad. Si se corta la sesión, en 5 minutos seguimos una vez más y ya está. ¿Qué me permite la estabilidad? Determinar si mi sistema va a responder como yo quiero. No todos los sistemas tienen que ser estables o inestables. Ese es un diseño que hagamos nosotros. La mayoría de las veces pedimos que el sistema sea estable. Después vamos a ver ejemplo de un caso donde se busca que sea inestable. Un ejemplo de un sistema inestable podría ser la conexión a Internet. ¿La qué? La conexión a Internet. Sí, es horriblemente inestable. Sí, igual funciona. ¿Verdad? Bien. ¿Qué sucede? Con un sistema estable yo puedo decidir o predecir tu respuesta. Si yo hago un sistema, imagínense que hacen un ascensor. El ascensor está correctamente hecho, cuando se aproxima al piso destino comienza a frenar de a poquito. Y no se pasa, queda ahí. Ahora, si el ascensor cuando llega frena y quedamos sacudiéndonos con carrito afirmativo, el sistema es estable también, porque no se pasó del piso ni baja al piso arriba y de abajo. Pero demora más en estabilizarse. Es menos estable, podemos decir. Entonces estaremos hablando de una estabilidad relativa. ¿Bien? ¿Cómo decimos que un sistema es más estable o menos estable? Observando los parámetros que determinan la oscilación que tiene. Y esos parámetros están definidos por Z y por omega D. Son los parámetros que determinan cuán estable o no lo es. ¿Qué significa? Un Z 1 mayor que 1 siempre va a ser estable. Un Z entre 0 y 1 es estable también, pero es relativamente estable en estabilizarse y puede demorar más o menos. Unos sacudones bastante fuertes. Si Z vale 0, no es estable. Si es menor que 0, peor aún, está listo, no fuimos. ¿Verdad? Ese es el coeficiente de amortiguamiento que me permite saber un sistema, poderlos comparar. Este sistema es más o menos estable que el otro. Es la forma que nosotros podemos comparar los sistemas.
¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Y Sí. el omega D, ¿en qué varía entonces? O sea, la El Z omega D, el omega D es la frecuencia. Vamos a ver si te muestro el dibujo, porque es más fácil mostrar el dibujo, hacer un dibujo a mano, que es horrible. Ahí está. Si tú observas, esta es una curva de respuesta, un escalón unitario, donde tenés distintos valores de Z. Sí. Y como Z influye en la frecuencia omega D, cuando varía Z, varía omega D también, que es la oscilación que tiene. Bien. Está. Fíjate que, en cambio, omega N es la base. Ok. ¿Sí? Entonces ahora nos interesa poder calcular un sistema, si un sistema es estable o no estable, ¿verdad? Me da un último minuto, así que ahora cuando se corte, damos unos criterios de estabilidad que usamos, hasta 5 minutos y arrancamos nuevo, ¿verdad? Y darte el ejemplo. Un ejemplo de un sistema que tiene que ser sí o sí inestable y sobreamortiguado es, por ejemplo, el freno de un tren. No podemos llegar al final de la vía y pasarnos un poco y volver para atrás. Eso genera que arrugamos o el tren o arrugamos el andén, esto de cemento. Así que es un sistema que tiene que sí o sí ser, ¿verdad? Amortiguado entre crítico y sobreamortiguado. Un sistema que es inestable son, por ejemplo, los aviones de quinta generación de combate. ¿Qué ventaja tiene ser inestable? La respuesta es mucho más rápida. ¿Cómo compensan que el avión es absolutamente inestable? Absolutamente. Usan computadoras que están corrigiendo constantemente los planos de acción, ¿cómo se llama? Los planos de control del avión para que vaya hacia donde quiere el piloto. Y cuando el piloto intenta hacer una maniobra extraña, los planos de control siempre obligan al avión a que se mantenga dentro del régimen que el piloto lo pueda controlar, más allá de las maniobras que hace, y la velocidad con la que responde. Ese es un ejemplo de un sistema que es absolutamente inestable. Si el piloto no tuviera esas computadoras a bordo que controlan los planos de control y dejara la palanca quieta, él venía para cualquier lado, en un momento se iba a terminar estrellando poniéndose en órbita. No tenía punto medio. Bien. Ahora se corta.